Mateo 4. Vamos a dar un salto hacia el futuro. Nace Jesús, la promesa de Dios, el Mesías, el Redentor. Nace como bebé. Es el rey, pero nace en un establo. Y cuando Jesús crece, ya tiene 30 años, dice la Biblia que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Al final de estos 40 días de ayuno, viene el enemigo. Y dice Mateo 4, cuenta estas tentaciones. Son 4 tentaciones que el enemigo propone delante de Jesús. Y el tercero es este. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Recuerda la palabra monte, ¿ok? Diga conmigo monte. El diablo le llevó a un monte muy alto. Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué palabra se usa otra vez en griego? Cosmos. El diablo muestra a Jesús todos los reinos del cosmos y se lo ofrece. Tú puedes decir, el diablo mentiroso, él no tenía el derecho sobre los reinos. Jesús no lo niega. Jesús simplemente dice, a ver, esto me suena a algo que pasó en Génesis 1, donde el primer Adán fue tentado para hacer una cosa, y yo como segundo Adán no voy a caer en lo mismo. Yo he venido para redimir los reinos de este mundo en una manera que tú todavía no te estás enterando. Pero el diablo ya sabía porque Jesús vino. Aquí el enemigo no le estás ofreciendo solo las almas. Ponga atención porque la iglesia ha creído siempre que el interés de Dios con el mundo siempre ha sido las almas. Que el cosmos a Dios no le importa. Que Dios solo quiere las almas. El resto no le importa. Como si Dios dedicó 5 días de todo esto y pensamos que todo eso se va a desaparecer, que todo esto, cuando en realidad Jesús dice que los mansos heredarán ¿qué? La tierra o el cielo. Siempre hemos buscado el cielo. Cuando Dios creó la tierra, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, la obra de Jesús, y aquí es, el enemigo le ofrece los reinos del mundo. Mira lo que dice Jesús en Juan 14, es justo antes de la muerte de él. Él dice, no hablaré ya mucho con ustedes. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de ¿qué? De este mundo, ¿qué es la palabra otra vez? Jesús reconoció a Satanás como príncipe de este cosmos, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso vino. Jesús vino para redimir el cosmos. Jesús vino porque, y vamos a este versículo, yo creo que es el siguiente, la solución de Dios. Mira lo que dice Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes conocen Juan 3:16? De tal manera amó Dios a ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Dios amó al cosmos. ¿Qué qué? Que dio su Hijo. ¿Para qué? Para redimir lo perdido. Mira el siguiente versículo. Se desconectó. Yo pensaba que ustedes estaban viendo el versículo y no estaban viendo. Usted tiene que decir, no está. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice Jesús en Lucas 19. Está hablando a los discípulos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido solo. ¿Por qué esto es importante? Si creemos que la obra de Jesús en la cruz, la resurrección, la muerte y la resurrección, el dar su sangre como rescate, solo fue para almas, que no se importa el cosmos. Marcos, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Necesito al hermano aquí, usted se quiere poner aquí, una hermana acá, otra hermana, usted
Ahora, esto era la situación a que Pablo se refiere en Romanos 6. En el mercado donde ellos andaban había gente que eran esclavos. El dueño de los 2 esclavos en este caso las estaba vendiendo. Entonces él es el dueño, tiene sus papeles y dice, entonces la gente miraba la boca, la gente, ¿sabes? Ustedes han visto estas películas. Entonces Jesús, cuando habla aquí Marcos, dice, yo he venido para dar mi vida como ¿qué? Rescate. ¿Qué es un rescate? Un rescate es algo que se pagaba a alguien que estaba en esclavitud. Entonces Jesús vino, el enemigo no sabe lo que Jesús está haciendo, porque en realidad la Biblia dice que la sangre de Jesús, Pedro dice, en 1 Pedro dice, no fuisteis comprados ni con oro ni con plata, pero ¿con qué? Con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Entonces el precio de rescate no fue oro ni plata como se compraba en aquel día. Esclavos, fue la vida de Jesús, su sangre, porque la sangre representa la vida. Sin sangre alguien está muerto. Entonces cuando Jesús dio su vida, dio su sangre. Su sangre es el precio de rescate. Ahora el enemigo no lo sabía. Él no sabía en el hecho de aceptar a Jesús en la cruz aquel día, donde se oscurece todo, a mediodía, todos los demonios vinieron a Jesús. Porque Pablo dice, el pago del pecado es. Entonces, ¿quién paga? Cuando usted trabaja para mí, ¿quién te paga? Yo. Pablo dice, el pago del pecado. Si usted trabaja para el enemigo, ¿quién te paga? El enemigo. ¿Y cuál es el pago del enemigo? La muerte. Entonces, el enemigo desde Génesis, por eso dijo Dios, si comes de ese árbol vas a morir. Todas estas personas estaban bajo la esclavitud del enemigo. Y Jesús, cuando da su vida en la cruz, entrega su vida, que es su sangre, como rescate. Y ahí en el mundo espiritual, Satanás no sabía lo que estaba haciendo, aceptó ese precio. Y todo el mundo, todo el cosmos volvió a estar legalmente bajo el poder de Dios. Cuando en 1 Crónicas dice que la tierra, los cielos y la tierra son de Dios, era así porque Dios las creó. Es como si yo tengo un carro, doy la llave al pastor y el pastor tiene los papeles porque la he hecho completamente responsable. ¿Es mi carro o no es mi carro? ¿La he creado yo? Sí. Si él lo vende, yo puedo ir al dueño nuevo del coche y decir, mira, a ver, ese es mi carro. No, usted no es tuyo. Lo compré de pastor. Entonces, si él muestra que es suyo porque el pastor le dio sus papeles y la llave, todavía digo, no, es mío. ¿Pero qué? Y lo tengo que volver a comprar. ¿Cierto? Eso es lo que pasó. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios, creo que es, si los huéspedes espirituales, los gobernadores de aquel tiempo hubieran sabido lo que hubiera sido el resultado de crucificar a Cristo, jamás lo hubieran crucificado. Pero eso es lo que el enemigo es. Él solo piensa en poder, él solo piensa en autoridad. Y así él pensaba, si mato a Jesús, ya tengo a todos. Pero Jesús bajó de la cruz, fue a la tumba, y al tercer día enciende la luz ahí en el Hades. Y dice, tú no tienes derecho sobre mí porque yo nunca he pecado. Yo sí acepté el precio del pecado por todo el pecado de los demás, pero yo nunca me he sometido a ti. Tú no tienes derecho sobre mí, dame las llaves. Y la Biblia dice que ahí en el Hades, Jesús dice, dame las llaves, y el enemigo perdió para siempre su derecho legal sobre el cosmos. Apocalipsis dice, fuisteis comprado por Dios. Y han vencido, dice la Biblia en Apocalipsis. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero y por el poder de su testimonio, porque no me temían de morir por la causa de Dios. Esto es esencial en el Evangelio. Hay un antes y después. El enemigo que tenía poder aceptó el precio del sacrificio de Jesús y ya no tiene derecho sobre ellos.
tú estás libre, siéntese. Libre. Él no tiene, no, usted no. Aquí lo vamos a tratar con usted. Venga. Tú también. Jesús derrumbó para siempre el poder de Satanás. El poder de la muerte, dice la Biblia, que tenía sobre cada uno de nosotros. El temor, Hebreos 1, sobre nosotros. Ya no más. Ahora, Él actúa como si todavía lo tiene. A veces nos hace creer que Dios solo quiere las almas, no el cosmos. Él perdió todo. Él perdió todo. Jesús no solo vino para rescatar los perdidos, vino a recuperar los reinos de este mundo. Usted se puede sentar antes que lo voy a chicharar así. ¿Entendemos? Ahora, ¿dónde voy? Porque eso es importante, la aplicación de todo eso. Mira 1 Corintios 5. Que Dios estaba ¿qué? En Cristo reconciliando consigo al cosmos. Entonces, la cosa es esta. Desde el día de Calvario y resurrección, toda la humanidad, que estaba en la cárcel, se le abrieron las puertas de sus células. ¿Está bien dicho? ¿Celdas? No todo el mundo sale. Primeramente, no todo el mundo sale porque no sabe. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Otros no salen porque no quieren servir a Dios. Pero no quiere decir que Dios no pagó el precio para cada uno su libertad. Amén. Entonces, seguimos con esto. Cuando Jesús se presenta a los discípulos después de la resurrección, el libro de los Hechos 1 dice, hablaba con ellos durante estos 40 días acerca del reino de Dios. Si tú tienes 40 días antes que subes al cielo, ¿de qué vas a hablar con la gente que está contigo? De las cosas que son más importantes para ti, ¿sí o no? Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. Jesús empezó a manifestar el reino. Él era el rey del reino. Él estaba diciendo, Dios tiene un plan que es su reino. Su reino se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Jesús dice, predicaba, sanaba. El reino se estaba manifestando. Después de la resurrección, Jesús habla 40 días acerca del reino de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón de Dios. Y dice esto, antes de subir al cielo, dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Les suena a Génesis 1? ¿Les suena a 1 Crónicas? Antes no tenía el poder. Claro, Dios era el todopoderoso, pero Dios no es un ladrón como Satanás. Dios no dijo, Satanás, tú no tienes nada que ver aquí, aunque tú hiciste eso, el hombre hizo esto, yo no voy a respetar mis leyes. Soy más poderoso, te doy un puñetazo y acabamos. No, Dios respeta siempre sus propios principios. Entonces, cuando Jesús muere, se resucita y dice aquí, toda potestad me ha sido dado en el cielo otra vez y en la tierra. ¿Y qué dice Jesús después? Por lo tanto, se refiere a lo que Jesús acaba de decir. Él dice, porque yo ahora tengo toda potestad, no poquito, toda potestad, toda autoridad, toda potestad, toda autoridad. Por lo tanto, id y discipulad a almas. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Las naciones o almas? Los dos, ¿verdad? La iglesia ha creído por muchos años el evangelio, lo que llamamos nosotros la salvación, que es parte del evangelio del reino, pero básicamente decía esto: evangelizamos, ganamos almas, las ponemos en una iglesia, con células, sin células. Luego les mandamos al seminario o a los cursos bíblicos para que creamos más iglesias hasta que Jesús vuelve. Es cierto, es parte del evangelio del reino, pero se llama el evangelio de salvación. Porque nadie se preocupaba por el resto. Con el evangelio del reino,
habla de que el reino de Dios se tiene que establecer en cada esfera de una nación. Porque el mandato apostólico habla de discipular naciones. ¿Cómo discipulamos a México? Vas a tener que estar en el gobierno. Vas a tener que estar en los medios de comunicación. Vas a tener que estar en cada esfera de la sociedad donde vas a tener influencia. ¿Tienes derecho de estar? Claro que tienes derecho de estar. ¿Por qué? ¿De quién es todo esto? ¿Y usted es hijo de Dios? ¿Usted es coheredero de Dios? Es tuyo. ¿Por qué entonces dejamos que otros lo manejan? Y luego nos quejamos de los políticos y la corrupción y las universidades. Nos quejamos de todo, estamos contra todo, pero nadie toma lugar en esos lugares. Porque nos hemos dedicado al evangelio de salvación y no al evangelio del reino. ¿Quién está discipulando a Celaya?